invitado para ustedes. Estamos hablando del doctor Nelson Eduardo Murillo. El doctor Nelson Eduardo es médico internista, es cardiólogo máster en insuficiencia cardíaca y es experto en cardio-oncología. Doctor, yo no sabía que eso existía. Por favor, confírmeme que está usted escuchándonos y viéndonos bien, y de verdad nuevamente muchas gracias por haber aceptado la invitación a este espacio. El set es todo suyo, doctor. Bueno, muy buenas noches para todos. Sí, Carolina, la cardio-oncología es una supraespecialidad nueva de la cardiología clínica que evalúa la respuesta de la quimioterapia y la forma como el cuerpo responde a la quimioterapia. Es una disciplina nueva en la cardiología que estamos trabajando recientemente y es una medicina muy preventiva también, en la donde buscamos cómo ayudarle al paciente a que su quimioterapia no afecte su calidad de vida y no afecte especialmente nuestro órgano más importante, que es el corazón. Entonces, claro, es una disciplina interesante. Bueno, vamos a comenzar a hablar un rato acerca de la hidratación, el agua y su interacción con el sistema cardiovascular. Ya la doctora Mariana me ha hecho algo de adelanto respecto al tema, pero quiero evaluar básicamente estos 5 ejes temáticos. ¿Me está escuchando bien? Acerca de la importancia. Lo estamos escuchando muy bien. Acerca de la importancia de beber agua pura, algunos beneficios del agua mineralizada, la hidratación, algunas patologías asociadas y la oxigenación del agua. Entonces, teniendo en cuenta de que el agua es un mecanismo y la hidratación es un mecanismo muy importante, hay un nuevo sistema. Nosotros hablábamos básicamente de que uno tiene sistema respiratorio, circulatorio, nervioso, pero hay un nuevo sistema donde podemos encontrar una interrelación muy importante del agua y todos nuestros mecanismos efectores y nuestros mecanismos que tienen que ver con salud y enfermedad. El sistema se llama el microbioma. Y antiguamente pensábamos que en el sistema digestivo el colon simplemente era para un proceso de digestión y conservación de fluidos y excreción de sustancias indigeribles. El colon ahora es reconocido como un órgano metabólico por derecho propio, dirán ustedes, pero ¿qué hace un cardiólogo hablando del colon? Y vamos a ver realmente que tiene una interrelación muy importante. Este mecanismo y el colon contiene muchas células bioactivas y mucho más que todos los otros órganos juntos. Y existe un órgano que se llama el microbioma o la microbioma. Tiene que ver con nuestra flora intestinal y lo que llamamos la microbiota intestinal. Y hay un proyecto muy interesante que se viene corriendo desde hace varios años, más o menos 10 a 15 años, que habla acerca del proyecto del microbioma humano, parecido al proyecto del genoma humano, cuando hablamos de esto. Entonces vemos que cerca de 500 a 1000 especies de bacterias viven en el intestino. De esas bacterias hay unas que se llaman los firmicutes y los bacteroides, y estos mecanismos, estas sustancias, estas bacterias ayudan en la correlación de los alimentos que tomamos, pero realmente en la forma como se hidrata nuestro cuerpo y la interrelación de esta con ellos. Este sistema que llama el microbioma tiene que ver con la fermentación de los ácidos grasos, con la síntesis de vitaminas, con la producción de células epiteliales y alguna supresión de microbios patógenos. Es decir, tenemos que tener una correlación y un equilibrio permanente entre nuestros órganos, específicamente nuestros órganos internos y externos, y un equilibrio constante con el sistema externo. Y eso nos ayuda al microbioma en eso. Tiene que ver con la geografía, dónde vivimos, cómo nuestra dieta, cómo es el agua que tomamos, todas estas cosas. Y tiene que ver también con mecanismos importantes o la generación de enfermedades como la obesidad, la diabetes mellitus, la aterosclerosis, las enfermedades autoinmunes o la muy frecuente y muy relacionada enfermedad inflamatoria intestinal. Muchos de los pacientes que vemos nosotros a diario se quejan de problemas digestivos y de muchas cosas. Y esa microbiota depende de la edad, de la región del mundo donde usted viva y de la dieta a la cual usted está expuesto. Es un gráfico muy interesante porque el microbioma tiene que ver con la correlación con todos estos elementos, con la genética, con el ambiente, con la dieta, con el estilo de vida y con los mecanismos que tienen que ver con la industria y con lo que hacemos externamente o las sustancias que tomamos externamente e incluso los medicamentos. Y cada órgano tiene una flora específica y está encargada o producción de moco intestinal, la digestión de los patógenos, los pulmones, cómo se hidrata uno, tiene que ver también con eso, porque si usted está deshidratado y no toma buena cantidad de líquido, pues sus órganos no van a producir una cantidad de moco importante y eso va a generar que su microbiota no sea efectiva y afecte la producción o afecte la correlación con bacterias externas que pueden llegar a ser patógenas para usted. La piel, el estómago, previenen muchas complicaciones. También tiene un efecto importante en lo que hablaba ahorita la doctora sobre enfermedad mental. Y hay estudios claros que hablan acerca de que al tener una microbioma alterada,
también afecta la salud mental de los pacientes y puede llevar a producir enfermedad de Alzheimer en los pacientes. El metabolismo de la vitamina D, que es tan importante en la generación de alteraciones del hueso, pero también tiene un efecto importante sobre los factores que llevan a enfermedad cardiovascular y al riesgo cardiovascular de las personas. Sobre bacterias, sobre los patógenos, que tienen que ver con saciedad, con el apetito y el control de bacterias patógenas en el pulmón. Y lo vemos mucho en la actualidad con todo lo que está pasando con las infecciones tipo virales como el COVID. Vemos también que hay un efecto importante sobre el sistema cardiovascular y el intestino. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una microbioma alterada, tengo un potencial para generar un fenómeno inflamatorio crónico. ¿Qué hace? ¿Qué sucede? Normalmente, cuando yo tengo una alteración del sistema digestivo de forma crónica, genera un mecanismo inflamatorio crónico. Y ese mecanismo inflamatorio crónico produce una cantidad de sustancias que tienen un potencial contribuyente a desarrollar enfermedad cardiovascular. Me explico. La capacidad de la microbiota o de mis gérmenes o de mi equilibrio constante gastrointestinal que tiene que ver con mi equilibrio del agua y otras sustancias, producen sustancias básicamente con los metabolitos, se llaman los trimetilaminas. Esa trimetilamina produce la colina, la fosfetilcolina, la L-carnitina y eso produce una sustancia la que se llama la TMAO. Esta sustancia se libera en la sangre y tiene un efecto importante y promotor de la aterosclerosis e enfermedad cardiometabólica. Un ejemplo muy sencillo. Cuando usted decide, usted está en su casa y usted decide tomarse una bebida energética, esas que venden en el mercado, cuando usted decide tomarse un tarro de esos, equivale a comerse un tarro de bebida energética, equivale a 12 porciones de un filete de carne. Entonces, esto produce una cantidad de metabolitos que generan estas sustancias que aumentan el riesgo de enfermedad cardiometabólica. Y vemos que hay factores convencionales donde están la diabetes, la hipertensión, el sobrepeso, la obesidad, la inactividad física, pero hay otros factores que llamamos nosotros en la actualidad factores de riesgo cardiovascular emergentes. Hablamos mucho de esto porque esta identificación de la microbioma tiene una correlación muy importante con la enfermedad cardiovascular y enfermedades como la insuficiencia cardíaca, que son las cosas que manejamos nosotros frecuentemente. Entonces, hay una correlación, ya hay estudios claros que hablan de que esto está cada vez más frecuente y tenemos que tener equilibrio aquí. También es importante relacionar que esos cambios metabólicos, al exponernos a una agua desmineralizada o una agua metabólicamente inactiva o un agua con alteraciones conformacionales, como lo vemos en la actualidad, produce factores relacionados con el cáncer y desarrollo de cáncer, especialmente cáncer de páncreas, cáncer de estómago. Ven ustedes, por ejemplo, que la gente se queja mucho que tiene Helicobacter pylori y esta disregulación de la microbioma intestinal con la disregulación de estos factores puede desarrollar cambios metabólicos que producen expresión de TMAO y que generan más aterosclerosis o generan cáncer en los pacientes. Ya vimos que hay una conformación importante y es muy básico beber agua pura, agua mineralizada, agua alcalinizada en los pacientes, porque un agua potable es un agua realmente que puede ser un agua muerta y tiene una cantidad de radicales libres que pueden llegar a ser tóxicos para nuestro cuerpo. Y al tener radicales libres para nuestro cuerpo, generan más oxidación celular y eso produce más muerte celular, que genera más inflamación crónica y esto a su vez genera más enfermedad cardiovascular. En esos orden de ideas, yo necesito tener un agua antioxidante que me permita tener un equilibrio perfecto sobre mis órganos. Entonces vemos que la ingestión del agua mineralizada conduce a alteraciones intra y extracelulares. En eso se destaca que cuando yo tengo un agua muerta o un agua no adecuada, o un agua no mineralizada o un agua que no es metabólicamente activa, tengo problemas del potasio, del calcio, del magnesio y esas alteraciones, que es el agua, por ejemplo, cuando usted hierve el agua, pueden producir efectos procancerígenos que promocionan la expresión de sustancias tumorales y alteran los mecanismos de defensa. Entonces vemos que un punto clave importante. Entonces, hay un efecto importante del agua en la termorregulación, en la hidratación de la piel. Necesitamos una cantidad de agua específica que equivale básicamente a peso corporal dividido sobre 7 y eso se multiplica por 250 mililitros. Esa es la cantidad de agua en la cual usted debería tomar diariamente, que equivale, dependiendo de su peso, a 3, 4, 5, 6 vasos de agua al día en condiciones normales. La frecuencia debe tomarse más o menos 330 mililitros cada 2 horas para de una hidratación adecuada y en pequeños sorbos que favorecen su absorción. Igualmente, el agua mineralizada nos garantiza un acceso a tener un agua pura y una composición adecuada del agua
en ese contexto con un origen constante y un origen adecuado. Mucha gente piensa que la mejor forma de hidratarse es tomar toda esta cantidad de bebidas azucaradas, de frasco, todas las cosas, pero recuerden muy bien que cuando usted decide tomar un agua de, por ejemplo, de buena calidad, por decirlo de alguna manera, pero la pone en un vaso plástico o en un vaso de esos, una botella de estas, está adquiriendo todos los mecanismos de los BPA y las sustancias tóxicas asociadas al plástico. Entonces, eso aumenta también el riesgo del cáncer. Entonces, no es recomendado. Finalmente, cuando tomamos agua oxigenada, que pues el agua que tomamos es un agua alcalina, pero decidimos oxigenarla, tener factores alcalinizantes y factores de oxigenación celular, eso hace que, si nutra más nuestra célula, reduce la fatiga y claridad en que cuando te hidratas bien y cuando tomas agua de forma adecuada, tu fatiga se va, mejora la circulación, activa la evacuación en los pacientes, regula el pH, reduciendo cambios inflamatorios y dolores y produce una liberación de metabolismos tóxicos a nivel celular y el organismo en general. Eso hace que tengamos un agua de mejor calidad y un mejor estadio general. En principio, brinda mayor oxigenación, brinda mayor hidratación, ayuda a eliminar desechos ácidos de la digestión, eso es muy importante en este componente del agua. Y una cosa que es muy importante es que combate el envejecimiento prematuro. Una de las cosas que sucede en las células es que cuando nuestras células se mueren más fácil, pues obviamente nuestros órganos se mueren más fácil y envejecemos más rápido. Entonces, rejuvenece también tu piel y tiene evidentemente propiedades antioxidantes. Creo que